Chicos, buenos días. Bienvenidos a la tercera asesoría del encuentro presencial segundo programado. Ay, Gustavo, silencio, ¿sí? Listo. Aunque hemos estado en frecuente contacto a través de los medios que la universidad nos ha facilitado, esa plataforma en Zoom cada 8 días, pero también hemos tenido contacto frecuente a través de los medios que ustedes poseen, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, llamadas telefónicas. Espero que podamos desarrollar entonces la actividad de hoy tal como se tiene previsto. Ustedes bienvenidos. Me alegra encontrarlos nuevamente así sea a través de este medio. Conocemos las dificultades que tiene cada uno en su contexto para conectarse, para trabajar de acuerdo a lo que se tiene previsto, pero yo sé que con el esfuerzo y con el apoyo de todos vamos a sacar adelante cada una de las actividades previstas. Recuerden que hoy vamos a trabajar tres cosas fundamentalmente, de que el tiempo nos alcance y todo se desarrolle como está planificado previstamente. Entonces, lo primero vamos a trabajar con el marco teórico, cómo se construye el marco teórico en la investigación. Entonces, por favor, tenga su libreta, tenga su agenda por ahí a la mano para que esté tomando nota y para que pregunte todo lo que esté relacionado en torno a este proceso. Lo segundo que vamos a trabajar es cómo construir el marco metodológico. Entonces, todo lo que tiene que ver con la planificación del proceso de investigación, qué enfoque investigativo vamos a utilizar, cómo vamos a analizar la información, qué tipo de resultados, qué tipo de herramientas vamos a utilizar para recoger los datos, la información con nuestros estudiantes, con el objeto de estudio. Y posteriormente, pues entonces vamos a trabajar con el cronograma de actividades. Vamos a diseñar un pequeño programa de actividades que sea el que nos defina la pauta o el camino a seguir en este trabajo de investigación antes de que ustedes elaboren su informe y se preparen para la sustentación final en el mes de julio. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con el primer punto. Para ello, les voy a pedir el favor que cada uno me responda, cada uno de respuesta a estas preguntas. Voy a proyectar aquí. Bueno, dejémoslo ahí yo creo que se alcanza a apreciar bien. Vamos a compartir de nuevo, a ver, esa es la presentación, ok. Listo. Las preguntas son las siguientes. Dos preguntitas para que respondamos, les voy a dar unos minuticos para que ustedes escriban. Escriban dos respuestas. Pueden buscar en el material de referencia que tenemos o en cualquier fuente. Lo importante es que tengan en cuenta quién lo dijo y cuándo lo dijo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el marco teórico en la investigación? ¿Qué es el marco teórico? Cuando nos hablan de marco teórico o marco conceptual, ¿a qué hace referencia? ¿A qué se hace referencia? En este caso, yo les estoy pidiendo que o yo no, el programa como tal en la planificación, en la guía didáctica, se ha planteado que para el segundo momento del Inter, ustedes agreguen a la fase número 1 de su trabajo de investigación, le agreguen el marco teórico. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Inicialmente tenemos que saber qué es el marco teórico. Entonces, la primera pregunta que les planteo. Y la segunda, ¿cuál es la función de este capítulo en la investigación? ¿Qué función cumple el marco teórico o el marco conceptual en una investigación de índole educativa o en cualquier tipo de investigación? Entonces, por favor, revisen sus apuntes, revisen su agenda en su computadora, en lo que quieran, y les voy a dar unos minuticos para que ustedes construyan dos respuestas en torno a este punto. La idea es que, pasado unos minutos, cada uno nos pueda socializar y nos pueda decir en qué consiste, pero teniendo en cuenta quién es el autor, cuál es el autor que plantea esa idea, cuándo lo dijo. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de ficha de lectura. En este momento, pues no van a armar una ficha de lectura, pero sí tienen que referenciar. Recuerden que ya estamos en nivel de educación superior y por lo tanto
es necesario empezar a construir las referencias necesarias, ya que ustedes lo van a requerir de aquí en adelante. Yo creo que los semestres anteriores también sus maestros les estuvieron hablando de todo esto, de qué es el marco teórico y cuál es la función en la investigación de este capítulo. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos para que construyamos la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, activen el micrófono y me la hacen. Profe, buenos días. Yo me acabé de conectar y estoy incomunicada. ¿Pero me escucha? Sí, señor. Bueno, entonces la idea es que, primero que todo, Ruth, buenos días. La idea es que respondan estas dos preguntas. Hoy vamos a iniciar con lo que ustedes saben o con lo que pueden consultar respecto a qué es el marco teórico en la investigación. Hoy en lo que tenemos propuesto vamos a hablar de cómo se construye el marco teórico, cómo se construye el marco metodológico y si nos alcanza el tiempo vamos a hablar de cómo construirle el cronograma de actividades. Entonces, en el punto número 1 vamos a trabajar el marco teórico, pero para iniciar les estoy pidiendo que respondan estas dos preguntas. Ahora vamos a abrir el micrófono para que ustedes nos digan o nos den las respuestas, nos planteen las respuestas de estos dos interrogantes. En eso estamos en este momento. Ah, bueno, listo. ¿Listo? Bueno, señor. Cualquier duda, chicos, que tengan, por favor, me lo plantean. No olviden que la respuesta que me den la tienen que puntualizar, tienen que decir quién es el autor que tomaron como referencia para ello. ¿Listo, muchachos? Vamos a empezar a socializar. Tengan la amabilidad. Y nos van contando qué encontraron, qué respuesta tienen a estas preguntas. Hacemos algo. Tenemos en sala 3, 6, 9, tenemos 11 estudiantes. Entonces la mitad del grupo, 5 nos van a responder nos van a dar respuesta a la primera pregunta y 6 estudiantes nos van a responder la segunda. Entonces, los que tomen la palabra, los primeros 5, pues de una vez nos hablan del primer punto. Profe. A ver, Melvin. Bueno, pues de la Universidad Continental nos hablaba que el marco teórico investigativo pues es muy importante porque hace parte hace parte de toda investigación, claro. Y en ella que se puede identificar fuentes primarias y secundarias sobre cuál es el diseño de estudio, se amplía una descripción del problema e integra la teoría. Dice que permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamenta el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. De igual forma que facilita la información al investigador para realizar el marco conceptual
que también respaldarán la investigación. Ok, listo, Melvi. De acuerdo a su fuente, que es la Según, universidad, también hay, ¿qué fuente nos acabaste de comentar? ¿La Universidad Continental? sí señor, pero Bueno, hay también, también el señor William Daro, es un investigador argentino, afirma que el marco teórico tiene unas funciones. Entonces, que bueno, él dice pero que posibilita describir los problemas. ojo, Melvi, que está haciendo una mezcla. O sea, es de lo Dos mismo, profe. No, porque la primera No, dice, ¿qué es el ahí, marco teórico? Y la segunda pregunta es, ¿qué ujú. función cumple? Sí, 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 sí. Sí, profe, Ojo. ya es la primera, sí. Bueno, Melvin, muchas gracias. Bueno, Eso es importante tener en cuenta, muchachos, porque cuando ustedes empiecen a revisar información por internet, en las revistas electrónicas, en buscadores, ustedes van a encontrar muchísima información, pero nosotros, como lectores, debemos tener la capacidad de identificar si el documento, si el material que estoy revisando realmente le aporta a lo que realmente necesito. Muy bien. Nayeli está levantando la mano. Alguien más levantaba la mano, pero no se la bajó. A ver, Nayeli. Bueno, profe, yo estuve averiguando en varias páginas comunes, así que bota en Google. Entonces, yo averigué en una de significados.com, una página que encontré buscando entre varias, y la última actualización que hubo fue el 13 de septiembre del 2019, y pues me pareció que era reciente. Entonces, allí nos decía que el marco investigativo también era llamado marco de referencia, que es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizan para el planteamiento del problema en la investigación. Bien, y hasta ahí. Yo le pregunto, entre lo que nosotros como docentes le hemos orientado, ¿el marco legal y el marco teórico hacen parte del mismo capítulo o son dos cosas diferentes? Pues según lo que nos han explicado y según lo que yo leí, pues que tenía que ver con lo mismo. En la primera fase del trabajo de investigación, ustedes ya construyeron un marco de referencia. Sí, señor. ¿Y qué contenía ese marco de referencia? ¿Recuerda? No, señor. No, señor, no recuerdo muy bien. ¿Quién de los que está presente en la sala nos puede recordar qué contenía el marco de referencia que Los ustedes trabajaron? antecedentes. ¿El de referencia que contenía? Los antecedentes. ¿Solo antecedentes? El marco normativo, el marco Bueno, también estaba el marco contextual, el marco legal, correcto. Entonces, como nos damos cuenta, hay varias posturas, hay varias visiones, Nayeli creo que era la que nos hablaba ahora, sí, Nayeli nos plantea un concepto, una idea que está en Google, no especifica puntualmente cuál es la fuente específica, porque Google lo que hace es recoger información de muchas partes y las reúne en un sitio que ellos han alojado y plantea conceptos de manera puntual. Ahora vamos a hablar un poco de eso acerca de las fuentes, pero bien, muy bien, Nayeli. Hay una opinión aquí y la idea es que nos vayamos entrando en ese concepto, vayamos conociendo un poco en qué consiste y se vayan aclarando dudas. Lo importante es que ustedes, los que están participando en este momento, tengan sus preguntas a la mano para que puedan intervenir y puedan aclarar sus dudas en el momento respectivo. A ver, 3 estudiantes más que nos salen de marco teórico. Gisela. Profe, pues buenos días. El marco teórico pues, es una de las fases pues, más importantes de un trabajo de investigación, ¿cierto? Y pues consiste en desarrollar, por ejemplo, una parte fundamental del proyecto pues con base al planteamiento pues, que hicimos pues, del problema a desarrollar, o sea, la investigación. Y, por ejemplo, se tiene en cuenta pues el marco contextual, los antecedentes, referentes bibliográficos. Ya. ¿Cuál fue la fuente? La fuente que utilizó
Gisela, ¿cuál fue la fuente? Bueno, se perdió la comunicación. Bien. ¿Quién más? Dos respuestas más. Hola, profe. Hola, Ruth. Ya, esto por lo menos estoy investigando también en Google y ahí aparece varias, y ahí era como un artículo en el cual él decía que el marco teórico permite sustentar las preguntas e hipótesis de investigación, con brindando claridad en la recolección de los datos, el uso adecuado de las técnicas de investigación. Eso lo da a conocer según Avaria, Alpizar, Baja y Rojas del año 2013. También ahí dice que se debe tener en cuenta la relevancia de toda investigación, ya sea científica, natural, y que las características según el enfoque investigativo, el cual va conllevando al marco teórico, ya sea y que sea distinta dependientemente que si la investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Y según Way Flix 2012, explica que la investigación cuantitativa, el marco teórico debe estar completamente listo antes de uno iniciar el campo de trabajo. Y en él se requiere que la teoría sea contrastada con la realidad que se va a estudiar, o sea, con la pregunta, ¿no? Ahí me va a entender eso, con el problema que uno va a estudiar. Y en la cualitativa dice que no es necesario tener el marco teórico realizado completamente para ingresar al campo, sino que al contrario, él le ayuda a uno a ir alimentando y mejorando la teoría. Listo. Ok, Ruth, muy bien. Excelente apunte. Todo lo que nos acaba de mencionar es fundamental e importantísimo. Ruth lo acaba de decir en la fuente que ella revisó. El marco teórico es el fundamento de la investigación. Es toda la literatura que hay alrededor del tema o el objeto de estudio que nosotros hemos seleccionado para investigar. Entonces, ¿cuál es el tema de estudio de nosotros? ¿Cuál es el campo de acción? Un campo específico, educación. Nosotros no vamos a hablar de informática, no vamos a hablar de avances tecnológicos, nosotros no vamos a hablar de desplazamiento, de violencia. Nosotros vamos a trabajar un tema específico que tiene que ver con la parte de comunicación. Comunicación es el tema general, pero nosotros vamos a trabajar puntualmente uno de los tópicos. A eso se le llama la delimitación del tema o del problema. Ya ustedes, la gran mayoría en su trabajo, en la actividad que desarrollaron hace algunos días, muestran evidencias de que tienen claro cuál es el tema que van a abordar en su trabajo de investigación. Y eso es lo primero que yo debo tener en cuenta. ¿Cuál es mi campo de acción? ¿Cuál es el campo temático donde vamos a abordar o vamos a reforzar a través de esa investigación? Entonces, ¿qué hacemos con el marco teórico? Con el marco teórico lo que hacemos es darle una fundamentación epistemológica, es decir, una fundamentación a partir de los referentes conceptuales. Nosotros, en el campo de la investigación, pues asumimos el rol de investigadores, pero cada uno de los teóricos que yo consulte son los que le van a dar fundamento, le van a dar una raíz al trabajo que estoy desarrollando. Por eso, en alguna parte Ruth mencionaba que lo que se hacía muchas veces con esta literatura o con este marco conceptual era realizar un contraste. Realmente si lo que dicen los autores y lo que yo encuentro en mi proceso de investigación tienen o no tienen relación. Si lo que plantea cierto autor se ve en el trabajo práctico, se ve en el trabajo diario, pues inmediatamente yo puedo corroborar con mi investigación que lo que dice esa persona se cumple también en mi contexto. Pero si por lo contrario, cierto autor plantea una idea
con respecto a una temática y cuando yo hago la investigación encuentro que mis resultados son totalmente diferentes, entonces yo puedo decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo a ciertas situaciones, no se da, no se produce el mismo resultado en todos los lugares. Hace algún tiempo estuvimos investigando con un grupo de docentes los problemas que se asociaban específicamente al campo de la lectura. Entonces, en la lectura hay muchos teóricos, tanto del Ministerio Nacional como a nivel regional, a nivel local, a nivel latinoamericano, que plantean muchísimas ideas en torno al problema de lectura. Uno de los autores, que recuerdo en este momento, tuvimos en cuenta para ese trabajo de investigación fue Isabel Solé. Resulta que Isabel Solé desarrolló un trabajo donde identificó cerca de 7 o 9 problemas que se presentaban o que giraban en torno al proceso de lectura en nuestros estudiantes. Entonces, cuando retomamos esos problemas que esta autora, que esta escritora planteaba en sus textos, producto de investigación, producto de un trabajo exhaustivo de ella con su equipo de trabajo, pudimos después corroborar si realmente alguno de estos problemas se evidenciaban en la población de estudio que nosotros tuvimos. Entonces, ¿para qué sirvió citar una teórica como esta? Sirvió para identificar y contrastar si realmente lo que sucedía en nuestro contexto, lo que sucedía en nuestros chicos, lo que sucedía en la población de estudio que nosotros habíamos seleccionado, tenía alguna relación con lo que ella había identificado en otro contexto totalmente diferente al nuestro. Entonces, ese es el marco teórico, es la base, es el fundamento de toda investigación. Por eso es importantísimo que ustedes el día de la sustentación tengan un autor como referencia, sea el autor referente de su investigación. Así como hemos hablado de Chomsky, hemos hablado del Heinz, hemos hablado de cada una de las teorías o cada uno de los métodos que se pueden utilizar para hacer análisis del discurso. Así ustedes tienen que buscar un autor que fundamente teóricamente su trabajo de investigación. No resulta, este es un trabajo que resulta de un proceso de análisis documental demasiado amplio y extenso. De ahí que usted con su compañero de trabajo tienen que realizar un trabajo, una investigación, disculpen la redundancia, tienen que hacer una búsqueda de material que sea creíble, que sea realmente confiable. Más adelante vamos a hablar de las fuentes que nos proporcionan este tipo de información. Bien, yo creo que por aquí queda bastante ilustrada ya la respuesta a la primera pregunta. Pasemos a la segunda. ¿Qué función cumple? Aunque de manera implícita hemos hablado de esa función, pero quiero escuchar la opinión de otros estudiantes que no han participado para que nos hablen de la función. ¿Para qué sirve el marco teórico o marco conceptual en la investigación, en este caso investigación educativa? Si quieren ubicarlo en lo que ustedes están haciendo, lo pueden plantear de manera puntual. ¿Para qué les puede servir el marco teórico en su investigación? Entonces, escucho 4 opiniones. A ver, Walter. Profe, buenos días, compañeros, buenos días. Aquí yo miro en lo que estoy investigando, describir los problemas en las investigaciones. No hay problema sino en referencia a una idea, a una expectativa. Dado que una teoría suele implicar la aceptación, al menos hipotética, de algunas ideas teóricas, con lo cual da un sentido de unidad. Otra función del marco teórico se halla en dar sentido a los hechos o fenómenos y orientar la organización de los mismos. El marco teórico cumple además la función de ser eje integrador de todo el proceso de investigación. De donde lo saqué fue de la revista Enfoques de la Universidad Adventista de La Plata de Argentina. Muy bien, puntualmente esa revista nos habla de que el marco conceptual o marco teórico nos ayuda. Retomemos, Walter. Dice, integrador, ¿no?
Posibilita describir los problemas de las investigaciones. Listo. Ahí tenemos la primera función, describir. Describir. Segundo, por ahí mencionado otras cosas. Dado que una teoría suele implicar la aceptación, al menos hipotética, de algunas ideas teóricas, con lo cual da un sentido de unidad a la investigación. Muy bien. Aceptar algunas ideas teóricas, lo dije hace algún momento. No todo lo que plantean los autores en distintos contextos es universal. Se ha planteado que el conocimiento en muchos campos es universal, pero en el nuestro, en el campo de las humanidades, no todo el conocimiento que se plantea o que se da a través de la investigación es universal. Lo que para nosotros es una verdad contextual, en otro lugar del mundo, o nomás aquí en Colombia, en otro contexto colombiano, no va a ser lo mismo. Hoy nos presentamos en el campo de la educación. Las universidades y las instituciones educativas tuvimos que innovar acerca de cómo llegar a los estudiantes. Estamos enseñados a la presencialidad. En el caso de nosotros, pues ya estamos enseñados a manejar todas estas herramientas, pero los resultados en todos los contextos no son los mismos, porque hay chicos que no tienen la facilidad, hay estudiantes que no tienen todas las herramientas que nosotros tenemos para acceder a la información. Solo en este grupo tenemos estudiantes que donde están ubicados en este momento no tienen acceso a la información. Por lo tanto, los resultados no son universales. Y eso es algo que ustedes tienen que aprender, nosotros tenemos que aprender a identificar como disciplina humana. Lengua castellana hace parte de las disciplinas humanas, no es una ciencia como tal que diga que sus resultados son exactos, universales, o son, a ver cómo me explico, que son, que lo que se obtiene aquí es lo mismo que se va a obtener en otro lugar, que sí sucede muchas veces con las ciencias exactas, ciencias naturales, por ejemplo, ellos cuando se desarrolla una investigación se cree y debería ser que lo que la investigación produjo como resultado en Colombia sea lo mismo los mismos resultados que se va a tener en otra parte si se tienen en cuenta las mismas variables que se tuvo en cuenta en la investigación. Listo, Walter, muchas gracias. Muy bueno el aporte, sobre todo la fuente. Muy buena la fuente. Y ahora se van a dar cuenta por qué es importante tener en cuenta la fuente. Bien, ¿alguien más? Aunque todos los comentarios que han hecho son válidos, son pertinentes, pero la fuente es fundamental para darle validez o darle solidez a los argumentos que nosotros demos. ¿Quién más? A ver. Profe, acá en lo que yo encontré dice que cumple 6 funciones principales. Bueno, la primera, que ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente. Segunda, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. ¿Qué? Bien, ¿Cómo y dónde? Johanna, hagamos una pausa en el primer punto. Usted dice que nos ayuda a no cometer errores que se cometieron previamente, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de los errores que se cometieron previamente? Cuando volvemos a leer para construir el marco teórico. ¿No? Para todos en la sala, ¿qué nos ayuda a identificar si hubo errores previamente? La relectura. ¿Pero de qué? Ustedes tienen un capítulo y ya lo construyeron. ¿La lectura de quiénes? El reconocimiento de los antecedentes. Claro, los antecedentes. Se supone que ustedes consultaron en 3 contextos. Y es que consultar esos contextos es para ello. ¿Consultaron en qué contexto? Internacional, Eso, nacional y local. Nacional. Regional o local. Y regional o local. Muy bien, son los 3 contextos. Entonces, cuando yo reviso esos contextos, me doy cuenta en las conclusiones, por lo general toda investigación tiene unas conclusiones, qué cosas en las conclusiones se plantean tanto los beneficios como las dificultades que se tuvo al desarrollar el trabajo en investigación. Entonces, todo eso me permite, a mí como investigador, prever o adelantarme a lo que podría suceder en mi trabajo de investigación. Entonces, la teoría me ayuda a ubicar, a identificar esas cosas, esos errores, para quizás no volver a caer en esas mismas dificultades. De pronto, ustedes ahora hicieron una revisión de antecedentes así rápida,
para simplemente justificar qué trabajos de investigación se habían hecho en estos 3 contextos que sirvieran como referente para el trabajo que ustedes están desarrollando. Pero en un trabajo serio, en un trabajo completo, en un trabajo pausado, porque en realidad en este momento nosotros estamos haciendo un ejercicio de acercamiento al proceso de investigación. Hace algunos días alguien me decía, ¿por qué estudiantes en tercer semestre ya desarrollando procesos de investigación? Hay 2 factores fundamentales por los cuales ustedes están desarrollando procesos de investigación en tercer semestre. El primero, porque el programa en todo su currículo ha planteado que la investigación es eje transversal. Es decir, que es muy probable que de aquí en adelante ustedes van a encontrar actividades para investigar, van a encontrar actividades que los van a llevar y hacer un ejercicio de rigor investigativo. Segundo, porque nosotros somos docentes, o ustedes se están formando para ser docentes, licenciados en lengua castellana. Y si los docentes no innovamos en el currículo, en la práctica, en la enseñanza a nuestros estudiantes, déjenme decirles que nos vamos quedando. Y por eso encontramos hoy en día muchos compañeros, muchos profesionales que no encuentran razón de ser en la educación. Llegaron por accidente, llegaron no sé por qué razón a la educación y no reconocen las características de su contexto, de sus estudiantes, de la realidad que están viviendo en sus instituciones educativas y por lo tanto no innovan. Entonces, nosotros los docentes por naturaleza tenemos que ser investigadores, conocer la realidad. En este momento, yo les hablo de manera muy puntual y lo hablo con conocimiento de causa. El país y el mundo entero está sufriendo cambios en todo el sentido de la palabra, todo. El mundo está cambiando en muchísimos aspectos porque la situación de esta pandemia nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho repensar muchas cosas. La educación no es ajena a esto. Por eso ustedes ven que sus hermanitos, sus hijos, están asumiendo la educación desde la casa, desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Pero si nosotros como docentes no replanteamos ese currículo, esa idea de enseñanza que teníamos cuando estábamos en el aula, nos vamos a dar cuenta que perdimos el tiempo en el campo de investigación. Aquel maestro que quiere llenar su estudiante de tareas, de trabajos, como si estuviera en el colegio, es un maestro que perdió el tiempo, perdió la asignatura de investigación en su proceso de formación. O si la obtuvo y pasó, ya esa persona cerró el libro y se olvidó. Porque en este momento es el momento donde tenemos que investigar, conocer las realidades de cada uno de los chicos, adecuar el trabajo y teniendo en cuenta todo lo que está cambiando se dé. Mire, por ejemplo, en nuestra institución, yo trabajo en un colegio oficial de Florencia y en este momento los estudiantes en el currículo tienen aproximadamente entre 13 y 14 asignaturas, entre materias, entre áreas y asignaturas. Entonces dígame, ¿cómo vamos a llenar un estudiante en la semana de 14, de 13 actividades? Eso hay que repensarlo, hay que replantearlo. ¿Y cómo se hace ese replanteamiento? Pues con ese pensamiento de investigador que nosotros debe haber. Entonces, son las 2 razones fundamentales, chicos. Es el eje transversal del programa y segundo, porque nosotros como docentes tenemos que mantener activa ese ejercicio de investigación. Un estudiante no volvió al colegio, tenemos que investigar, tenemos que conocer las causas, porque el niño no volvió. Si al niño le estoy repitiendo muchísimo la información, le estoy explicando, reexplicando el tema y el niño no aprende, tenemos que investigar, tenemos que remitir este caso al profesional que lo requiera para identificar qué está pasando con él. ¿Listo? Qué pena, Johanna, me demoré mucho, pero continúe. ¿Para qué más nos sirve? No, profe, tranquilo. Retome la respuesta. Hay más razones. Usted dijo que tenía 6 y ha mencionado 2. Bueno, decía que, pero profe, es que estaba leyendo y como usted me decía, hay cosas que como que parecen tan... No importa. Ya mencionó 2. Vamos a la tercera. No se preocupe. Dice, amplía el horizonte de estudio y guía al investigador para que se centre en su problema evitando desviaciones del planteamiento original.
Oye, ese es fundamental. Ese, por eso no tenía, había que hablar de ese, Joana, porque es que el marco teórico nos centra. A veces uno, cuando empieza a recoger información, uno se enamora de algunas frases, de algunos conceptos, o en algunos casos se enamora de lo que dicen algunos autores. Ay, es que esa idea es muy bonita, pero si no tiene nada que ver con el tema, hay que rechazarla. Entonces, esa idea, esa función es excelente. Sigan. Dice, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Muy bien, sí, 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 es todo. Ustedes inclusive ya han planteado hipótesis. Algunos en la descripción del problema me plantearon hipótesis. Me imagino que en el trabajo que sigan desarrollando de aquí en adelante tienen que decir si esas hipótesis son reales o simplemente era una idea que ustedes tenían, que habían pensado simplemente. La otra es, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Bueno, muy bien. Es posible que ustedes, que el trabajo que están desarrollando en este semestre les inspire para que más adelante desarrollen su trabajo de grado. Su trabajo de grado. Insisto nuevamente, este trabajo no tiene todo el rigor y toda la disciplina que debe tener el trabajo de grado más adelante, pero ya les va dando a ustedes unas ideas, les va generando unas pautas. Por eso felicito a aquellos que han asumido este trabajo con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Y le llamo la atención a aquellos que no lo están haciendo de esta manera, aquellos que no están trabajando, no se han puesto la camisa de trabajo para comprender. Chicos, más adelante les van a estar preguntando de cosas que ya se han mencionado aquí, que es un objeto de estudio, una justificación, que es un marco teórico, que es una revista indexada, que es una ficha de lectura, bueno, cantidad de información que les va a servir en todo su proceso formativo. Ustedes apenas están iniciando y es más, la licenciatura no es lo último, porque ya después cuando usted se gradúa obtiene su título como licenciado, usted tiene que seguir preparándose, tiene que buscar la manera de acceder a una especialización, a una maestría y por qué no un doctorado más adelante. Y todos estos procesos, todos estos espacios requieren de la formación, la actualización permanente y de procesos de investigación continua. Bien, ¿alguien más que nos comparta la respuesta? Gracias, Joana. Excelente esos aportes, hay funciones fundamentales. Último aporte, función del marco teórico. A ver, Jefferson, Diego, Pablo. Uy, Jefferson se multiplicó por 2 veces. Jefferson está 2 veces. O es que hay 2 Jefferson en el grupo. ¿Lina ya habló? Es que hoy vamos a hacer la clase así muy interactiva, muy participativa, porque ustedes no me han activado la cámara, entonces yo no sé si están conmigo o le estoy hablando solo al computador. ¿Sí? Entonces, voy a proyectar el material que vamos a seguir, las diapositivas que vamos a trabajar hoy, pero constantemente vamos a encontrar algunas preguntitas. Entonces, dejemos ahí entonces esa socialización y pasemos entonces al material que les tengo preparado para el día de hoy. Entonces. Profe, una pregunta, voy hasta aquí. Sí, Melvi. ¿Voy hasta qué horas es la clase? ¿No es hasta las 9:30 o es hasta las 10:30? Hasta las 10:30. De 8:30 a 10:30. Ah, bueno, profe. ¿Ya es aburrido, Melvi, tan rápido? No, señor, no, es que no está. Ah, bueno, listo. No, y apenas vamos en la introducción. Bueno, bien, listo. Entonces, este material lo he tomado de Vizquerra, 2005, de la página 97 a la página 110. Metodología de la investigación. ¿Qué nos recomienda este autor para la construcción del marco teórico? Entonces, tomen nota si quieren allí. De todas maneras, este material lo voy a subir también al foro para que ustedes obtengan. Entonces, lo primero que Vizquerra nos recomienda para construir el marco teórico es que hagamos una revisión de la literatura sobre el tema.
Le voy a preguntar a varios de ustedes, por favor, a esta altura del camino ya debemos saber cuál es el tema de nuestra investigación. A ver, vamos a preguntarle por aquí a ver, ¿a quién le pregunto? Pablo. Pablo. ¿Está con nosotros, Pablo? Sí, señor. Pablo, ¿cuál es el tema de la investigación que ustedes han planteado? Profe, pues en realidad en la visita que realizamos encontramos en una escuela rural que la profe no estaba realizando un discurso fundamentado, ya que solamente el día que estuvimos en la clase los niños estaban transcribiendo de cartillas. ¿Cuál es Y el al tema? realizar una actividad a la finalización de la clase, nos dimos cuenta que varios niños son temerosos al momento de hablar, Entonces nos centramos más que todo en por qué los niños son tan callados, o sea... ¿Esa fue la pregunta de encontró... investigación que plantearon? Sí, señor, algo así. ¿Así? O ¿Por sea, qué pues los niños no... están callados? A ver, No, o Pablo, sea, pues algo revise por ahí. ¿En qué está trabajando? ¿En el computador o en el celular? en el celular. Ah, bueno, le queda difícil revisar en este momento. Pero no me ha respondido la pregunta. No lo ha resuelto. ¿Cuál es el tema de su investigación? Usted nos contó en este momento que nos hizo una pequeña descripción del problema. Que eso fue el primer ejercicio que hicimos en el momento número 1 de análisis del discurso y de investigación educativa. Ahí le dejo para quedar revisando. Pablo, ¿con quién trabajó? ¿Quién es su compañero de equipo? Jamie. Jamie. Bueno, Jamie no está. Momento, sino que ahora no. Jamie se salvó, no le vamos a preguntar, pero revise y ya retomamos. Estoy preguntando cuál es el tema de su investigación. Bueno, para que piense un poquito. Bien. Pues el tema central, profe, pues es el discurso oral, ¿no? El tema central del discurso oral. ¿Cómo lo planteó en su trabajo? ¿Cómo está planteado? ¿Cómo está pensado? No lo he encontrado, profe. Ojo, Pablo, porque a esta altura ya nos toca tener clarito cómo lo planteó y cómo lo van a trabajar ustedes en su investigación. Bien. Por aquí preguntémosle a otra persona. Nayeli. Nayeli. Sí, señor. ¿Cuál es el tema del trabajo de investigación que ustedes van a abordar? Pues nosotros nos centramos fue en la poca argumentación que tenían los estudiantes del grado de nosotros, donde se hizo la vista de la clase. ¿Y ustedes van a investigar entonces sobre argumentación? Sí, sobre la poca argumentación que se dio ante los debates. Pero vuelvo y le pregunto, ¿el tema que van a investigar es la argumentación? Básicamente sí, profe. Y pues el discurso oral. No. Ojo con eso porque chicos, insisto nuevamente, a esta altura nos toca revisar muy bien eso. Porque si ustedes van a trabajar la argumentación, nosotros tenemos que decirle como docente, su trabajo no está enfocado en lo que tiene que hacer. Porque recuerden, en eso sí Pablo nos dijo algo fundamental. Todos los trabajos deben estar enfocados en discurso oral. Discurso oral. Lógico que a partir del discurso se derivan y cada uno va a escoger un campo de acción. Entonces, ¿quién es el compañero de Lina? De Nayeli. Perdón, Nayeli. ¿De quién es el compañero de Nayeli? Joana. Ay, Joana, por favor, ayúdenos a ver. Ayúdenos que Nayeli es embolató. Nosotros vamos tenemos como objeto de estudio investigar qué situaciones han influido en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esos estudiantes para desarrollar argumentos con los que justifican su punto de vista en los discursos orales producidos en clase de lengua castellana. Muy bien. Ojo que nos planteó fue la pregunta y no el objeto de estudio. Son dos cosas diferentes. ¿Listo, Joana? Sí, Usted señor. nos socializó, nos leyó en este momento, fue la pregunta problematizadora.
El objeto de estudio serían los estudiantes del grupo en específico. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería el tema de la investigación, Giovanna y Nayeli? A ver, pónganse de acuerdo como equipo de trabajo. Esto es fundamental. De aquí en adelante es fundamental que los compañeros, si son 2 o 3 en el grupo, se pongan de acuerdo sobre qué cosas van a investigar. Porque si, por ejemplo, Nayeli se va a poner a investigar por allá acerca de argumentación, a ella le va a salir una teoría y cosas muy distintas a lo que Giovanna va a encontrar por allá en por ejemplo, cómo desarrollar puntos de vista. Son cosas diferentes. Pero si ustedes lo abordan desde el tema central, que es el discurso oral, van a encontrar muchísimo material que los va a llevar a entender por qué los chicos no están desarrollando argumentos sólidos. Y hay teóricos que ya han planteado acerca de esa temática. Por eso, el primer punto que nos aconseja este autor, Vizquerra, es que revisemos la literatura sobre el tema. Yo les voy a invitar para que la próxima semana, vamos a ver cómo nos organizan el horario la próxima semana, cómo lo organizamos, pero de la próxima semana les voy a preguntar de manera puntual. Ahora no vayan a hacer que no asistan a la asesoría para no responder las preguntas. Pero la próxima semana les voy a preguntar puntualmente a los grupos qué han encontrado, qué material. Les voy a decir, bueno, ¿cuál es el tema? Me tienen que decir, el tema de nosotros es este. ¿De dónde van a sacar el tema? Revisen el título del trabajo. Hay 3 cosas que deben tener relación en el trabajo de investigación de ustedes. El título, el problema y el objetivo. Entonces, del título, del problema y de los objetivos, ahí están planteados el tema principal y los temas secundarios que yo debo investigar en el trabajo. Entonces, si ustedes han planteado en el problema, como lo decía ahora Giovanna, ¿por qué los estudiantes de grado tercero de la institución Dante Alighieri no desarrollan discursos argumentados? Bueno, así no lo dijo Nayeli, no lo dijo Giovanna, pero se me ocurre en este momento, ¿por qué los estudiantes de cierta institución no desarrollan discursos argumentados o no exponen, no plantean puntos de vista de manera sólida en los discursos orales? Entonces, el primer tema va a ser el discurso oral. Después entonces va a ser la argumentación, ¿sí? Después va a ser, la misma búsqueda de este tema o de estos temas me va a proporcionar a mi información para determinar qué me sirve y qué no me sirve. Pero lo principal que tenemos que buscar va a ser acerca del discurso oral. Y todos vamos a estar encaminados por esa senda, por ese camino. Cuando encuentren los tipos de discursos orales, ahí cada uno va a tomar líneas diferentes, porque los discursos todos no cumplen la misma función. Por eso en el análisis que hicimos en el ejercicio de heteroevaluación, había un punto que Odile Hines planteaba que decía el género discursivo. ¿Cuál es el género discursivo que predomina? Un discurso académico, un discurso político, un discurso social, un discurso religioso, un discurso, bueno, en cualquiera de los marcos científicos, porque cada uno de ellos tiene una línea distinta. Entonces, ¿qué vamos a revisar en los estudiantes? ¿Qué vamos a revisar, perdón, en la literatura sobre el tema que nosotros vamos a investigar? Ese ejercicio lo empiecen a hacerlo a partir de hoy. Segundo, buscar fuentes documentales del cual se puede recopilar información. Pregunta fundamental, ¿cuál es la fuente que estoy acudiendo? Ustedes ya me mencionaron, algunos mencionaron Google, la próxima semana otros me van a hablar que Wikipedia, me van a hablar hasta del Rincón del Vago, pero déjeme decirle que en este nivel de formación académica tenemos que buscar fuentes confiables. Más adelante les voy a hablar de las fuentes y necesito que la próxima semana, cuando les esté preguntando, ustedes me hablen de una buena fuente. Les digan, vea, la fuente que consulté fue ese autor dice, bueno, ese autor es reconocido, ese autor esto lo planteó en el año 2005, 2015, entonces fuentes reconocidas. Entonces, accedan a todo el material. Ahora, más adelante les voy a mostrar algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para acceder a la literatura de manera puntual, de manera adecuada. Tercera recomendación. La información contenida en el marco teórico está relacionada en modo lógico
y coherente con el problema planteado en la investigación. Lo dije hace un momento. Si los temas, si el tema principal, si los temas secundarios, los temas que se deriven en la jerarquización o categorización de la literatura no tienen nada que ver, no tiene una conexión lógica con el problema planteado en la investigación, eso no sirve. Es decir, no tiene por qué hablarse. Ustedes no se vayan a estresar en que tienen que buscar 10, 20 conceptos, no. Cuando empiecen a revisar los temas asociados al discurso oral o al discurso, porque el tema general es el discurso, análisis del discurso, se van a dar cuenta que hay cosas que tienen que ver con su problema de investigación y que hay otras cosas que ustedes tienen que omitir. Por eso, usted tiene que ponerse de acuerdo con su compañero de trabajo. No se ponga a pedirle copia a otros grupos net, porque todos los problemas no son los mismos. Los problemas que ustedes plantearon en su trabajo de investigación sí están relacionados a análisis del discurso o al discurso oral, pero la forma como cada grupo lo apreció en la realidad contextual en la institución educativa es diferente. Por eso aquí está señalado y está subrayado la información del marco teórico, esas teorías, esas ideas, esos teóricos que ustedes consulten, deben estar relacionados de manera lógica y coherente con el problema que ustedes ya plantearon. Por eso, a esta altura del camino, ustedes ya plantearon un problema. Ese problema, todo este ejercicio, todo lo que ustedes han hecho, lo deben tener como referencia para empezar a construir el marco teórico. Además de ello, en la revisión de la literatura, debe ser un ejercicio selectivo. No divaguen en temas que no tienen nada que ver con lo que ustedes han planteado o desean trabajar en su proceso de investigación. Por eso la próxima semana voy a estarles preguntando, bueno, ¿qué han consultado? Ustedes no me tienen que mostrar el marco teórico construido, porque no es necesario. ¿Qué les estoy pidiendo para la próxima semana? Que empiecen a investigar, que empiecen a revisar la literatura. Ve, aquí está planteado. Revisen la literatura. Y, profe, ¿qué es la literatura? ¿Me toca leerme un libro entonces? No va a leer un libro, se va a leer muchos libros. Bueno, en realidad no los lee uno todos. Yo anoche estuve revisando por ahí uno de los libros de algunos textos que les hemos compartido a ustedes y ahora les voy a mostrar. Y resulta que cada uno de estos libros por lo general tiene algo que se llama una tabla de contenidos o un índice. O el índice. Entonces, en el índice uno busca y cuando encuentra el tema puntual que necesita, uno va al capítulo, lo lee y en ese capítulo uno empieza a identificar qué le sirve y qué no le sirve. Porque el marco teórico no es coger y cortar y pegar. Corté y pegué, no. Yo tomo alguna idea, yo la manejo, yo la comento, le doy un tratamiento especial de acuerdo a como lo planteo en mi investigación. Si tienen preguntas, activen el micrófono y las van haciendo en la medida que yo les voy planteando les voy haciendo la presentación, la exposición de las diapositivas. Ahora vamos a hablar de las fuentes. ¿Dónde obtengo la información? Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Si tienen alguna duda, lo pregunten. El primer tipo de fuente que vamos a encontrar para construir el marco teórico de nuestra investigación son las fuentes primarias. Fuentes primarias. Hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias y hay fuentes terciarias. Vamos a hablar en este momento de las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes que me dan la información de primera mano. Entonces, si yo voy a tomar una idea de Delhaize, entonces el texto que voy a leer o el artículo que voy a leer debe ser un artículo de Delhaize. Escúcheme, de Delhaize. El autor de ese libro debe ser Delhaize. Si ese libro lo escribió Soto, lo escribió López y él cita a Delhaize, ya deja de ser fuente de primera mano. Fuente de primera mano. Se recomienda en la investigación. En investigación se recomienda muchísimo que acudamos a la fuente primaria. Fuente primaria. Miren, nosotros tenemos en este momento acceso a libros específicos. Yo sé que de pronto ustedes allá en San Vicente no tienen acceso a una biblioteca buena para tener un libro como tal. Pero hoy tenemos la facilidad que muchos de estos libros que utilizamos en educación están digitalizados, los han escaneado, están en la red. Hay que aprender a buscarlos.
Ahora al final le voy a dar la lista de algunos artículos, de algunos libros que tengo en mi poder, que ya se les ha facilitado a ustedes. Por si alguno necesita, pues con muchísimo gusto le voy a facilitar. También están los artículos en revistas especializadas. También ahora le voy a socializar el nombre de algunas de las revistas especializadas para que puedan acceder a fuentes primarias, monografías, ponencias, tesis doctorales, trabajos presentados en congresos, capítulos de libros, documentos oficiales, artículos de prensa, películas, foros, páginas de internet, etcétera, etcétera. Pero todos estos materiales, todos estos ejemplos son proporcionados de primera mano cuando el autor que yo voy a citar es el que está diciendo eso. No es una cita de cita, sino que es el autor, el mismo autor que yo quiero tomar como referente, es el que está hablando y es el autor de ese libro, es el autor de ese artículo. A este tipo de fuentes le llamamos fuentes primarias. ¿Listo? Es lo recomendable, insisto nuevamente, es lo recomendable que acudamos a fuentes primarias. Si por X o Y razón no tenemos cómo acceder a esa fuente primaria, pues entonces ahí sí acudimos a las fuentes secundarias. La fuente secundaria, como su nombre lo dice, es porque una segunda persona ha estado intermediando en ese tipo de información. Es decir, que esa persona o ese autor procesa la información de primera mano. Él la procesa, él la toma, él cita ese argumento, cita esa idea o lo incluye dentro de un material que él está construyendo. Ustedes tienen fuentes secundarias que les pueden proporcionar conceptos y teorías para la construcción de este capítulo. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes ya tienen? Los antecedentes. Esas son fuentes secundarias. ¿Cómo me sirve a mí un antecedente para ayudarme a construir un marco teórico? Sencillo. Muchos de esos trabajos de investigación que ustedes consultaron tienen un marco teórico. Tienen un marco teórico. Por lo tanto, ese marco teórico debe estar sustentado en la bibliografía, en las referencias bibliográficas. Por lo tanto, si hay una idea o un concepto que planteó Chomsky, que planteó Bandit, que planteó Delhaize, que planteó cada uno de los autores que a mí me llama la atención, y ese documento y esa tesis doctoral, esa tesis de maestría o esa tesis de licenciatura lo plantea, yo inmediatamente voy y yo lo he hecho en mi trabajo de investigación que desarrollé para la maestría, lo hice así. Muchas de las fuentes que me sirvieron para identificar los antecedentes me proporcionaron fueron fuentes secundarias para llegar a la fuente primaria. Se supone que ellos consultaron a los autores de primera mano, entonces en la bibliografía está esa referencia. Y por lo general, cuando usted coloca en Google, cuando usted coloca en los buscadores que les voy a mostrar más adelante, usted coloca el nombre del libro, el nombre del autor, le abre unas páginas. Personalmente tengo acceso a un Drive donde hay una cantidad de libros que nos sirven a nosotros, a los maestros de lengua castellana, que nos sirven para trabajos de investigación, para fundamentación teórica, en todas las disciplinas que están asociadas a la lengua. Encontré una parte del Drive, pero no lo encontré completo. Voy a hacer el ejercicio más tarde estos días para ver si también les proporciono a ustedes esa URL para que puedan consultar. Por aquí Walter también nos comparte una dirección de un Drive también. Dice donde pueden descargar tipos de varias índoles. Por favor, tomen nota que todo esto les va a servir. Entonces, esas son las fuentes secundarias. Entonces me devuelvo para hablar de las primarias. La primaria es el mismo autor, el autor que yo quiero tener como referencia, el que está planteando la idea en su artículo, que está planteando la idea en su libro. Esa es la fuente primaria. La fuente secundaria es aquel que procesa la información de primera mano. Él la trae a su libro, él la trae a su fuente, él la trae a su trabajo de investigación, a su monografía, y dice, vea, este señor dijo esto, respetando él todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, plantea, lo cita y lo referencia, pero en la bibliografía están el nombre de los libros puntuales donde ellos
sacaron esa información. Y el tercer tipo de fuente son las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias, que en la gran mayoría de casos son las fuentes que muchos de ustedes o muchos de nosotros estamos consultando. ¿Sí? Son documentos que se agregaron, fueron compendidos de fuentes secundarias. Entonces, por lo general, los buscadores de Internet que nosotros tenemos a mano, aunque en realidad en nuestro contexto la gran mayoría de personas habla de Google, pero hay otros buscadores, está Yahoo, está Ask, está Bing, Yandex, GP, Picker, entre otros buscadores. Entonces, ¿qué hacen estos buscadores? Lo que hacen ellos es convertirse en fuentes terciarias. Por eso, la próxima semana, cuando estemos socializando, cuando ustedes me estén contando qué información han encontrado y de dónde la sacaron, ustedes la próxima semana no me vaya a salir, profe, es que esto lo encontré en Google. Que es que Google decía, no, señora, recuerde que Google es una fuente terciaria. Yahoo es una fuente terciaria. Ask es una fuente terciaria. Si usted va a utilizar esta fuente, hágame el favor y siga la cadena de custodia de la información. ¿Cómo así? Si Google me está planteando, está dando una idea, yo tengo que buscar quién fue el que dijo eso. ¿Sí? O al menos quién citó eso en algún trabajo o en algún texto. Hay teorías que son bastante antiguas y en el discurso, por aquí tengo un libro que les voy a compartir más tarde el nombre, un libro que se escribió en la década de los 80, pero son teorías que todavía tienen vigencia. Entonces son teorías que muchos autores, que muchos investigadores han retomado. Entonces, si un investigador en el 2015, si un investigador en el 2010 tomó una teoría de estas de la década de los 80, de la década de los 90, pues ese autor del 2015 es una fuente secundaria. Pero si yo voy a Google y Google me cita el autor del 2015 y el autor del 2015 me cita una teoría de la década de los 80, de los 90, pues sí ve cómo se está convirtiendo en una fuente terciaria. Google es el tercero, el autor o el investigador del 2015 es el segundo, y realmente quien escribió esa idea es la fuente primaria y él la escribió en la década de los 80, de la década de los 90. Entonces, por eso les digo, para la próxima semana no me van a hablar de Google, no me van a hablar de Yahoo, no me van a hablar del nombre de la revista científica que les trae esa información, no. Ojalá vamos a la fuente principal. Si no tengo acceso a la fuente principal como mínimo, vamos a la fuente secundaria. ¿Quién fue el autor? ¿En qué investigación él citó esa idea? No es lo ideal, pero por ahora vamos a admitir o les voy a permitir que ustedes hagan este tipo de ejercicio, que utilicen una fuente secundaria, pero ya la terciaria no. Si es para acercarnos, para llegar a fondo y para poder sacar la información, sí, pero para que citen en su trabajo, no está bien. En una investigación no es aceptable que ustedes utilicen fuentes terciarias. Bien, les había dicho, y aquí está. Fuentes terciarias. Revistas indexadas. Hay revistas académicas que ellos recopilan toda la información. Son mucho más confiables que la información que nos da Yahoo, que nos da Google, que nos da otros buscadores alternativos. Entonces, así como aparecen los nombres, ustedes los pueden colocar en internet. Tenemos la revista Cielo, que es una revista científica electrónica. Usted la pueden abrir, tiene su página, tiene su buscador específico y la información que ellos les va a brindar, que estas páginas les va a brindar, es información, no es de primera mano porque pues ellos tienen también su colección con fuentes terciarias, pero ellos lo van a remitir al autor específico. Si el autor en ese artículo de la revista que usted va a mencionar, que en este caso pues es Cielo, si él tiene una teoría, la teoría que él plantea en ese artículo, en ese documento va a ser de primera mano, pero si él cita a otro autor, la teoría va a ser de segunda mano. Pero son buscadores de revistas indexadas que son confiables. Está Dialnet, de ahí se tiene muchísima información que nos sirve para construir marco teórico y para defender las posturas. Creo que por aquí les cité, hace algunos días en el grupo les compartí algunas investigaciones que les servían como marco
de referencia o como antecedentes en la investigación a nivel regional. Está Redalit.org, que también es otro buscador de revista indexada. Worldwide Science, una revista de ciencia que también les sirve para que ustedes lo utilicen. Google Escolar o Google Académico, en ese ustedes sí pueden utilizar a Google, pero recuerden que Google Académico no va a ser la fuente. Ellos son terciarios. No va a salir un troche, es que en Google Académico, es que en la revista, en Dialnet, no, ellos son terciarios. Usted tiene que acudir y tiene que hablarme del autor que es mencionado en esos artículos. Por eso es importante hacer la distinción de Google general a Google Académico, porque el Google Académico le va a llevar artículos que sí tienen nombres específicos. Chorlapedia, Academia Edu, Springerlin, Ciencia, etcétera, etcétera. Por aquí les coloqué, visiten la base de datos que proporciona la Universidad de la Amazonía. La biblioteca de la universidad nos proporciona y nos da información de fuentes confiables. Yo voy a cerrar aquí mi presentación un momentico y voy a ingresar a la página de la universidad, voy a ingresar a Chaira para que ustedes vean cómo se puede obtener información desde, o podemos acceder desde la biblioteca de la Universidad de la Amazonía. Y ustedes tienen acceso, sino que a veces uno olvida todas estas herramientas que tenemos a la mano. Entonces, a ver, estoy tratando de abrir por aquí. Esperando, bueno, ahí dice que está cargando. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Repito nuevamente, para la próxima semana no van a tener el marco teórico construido, pero sí es importante que tengan ya la lista de los artículos, de los autores, del material que posiblemente van a utilizar para hacer esa construcción teórica. Ya la próxima semana muy posiblemente les vamos a empezar a hacer la jerarquización, empezar a identificar qué temas sirven, qué temas no sirven para armar el marco teórico de su investigación. Pero esta semana es fundamental que empiecen a hacer esa revisión de la literatura, que revisen la literatura. Estoy ingresando por aquí a Chaira. Esto lo hago porque yo sé que ustedes tienen acceso al Chaira, a Chaira en la universidad, la plataforma de la U. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean. Listo, ingresamos a la biblioteca. Le damos clic donde dice base de datos bibliográficos. Base de datos bibliográficos que está, en el caso, en mi panel está al lado izquierdo. Y aparecen las bases de datos de los libros, de las páginas que les pueden proporcionar material de información de lo que ustedes necesitan. A ver, aquí en las bases de datos bibliográficos muestran una que se llama El Libro y está para las áreas para sistemas, psicología, ciencias sociales, derechos naturales. Bueno, para nosotros hay un campito por aquí que dice lingüística. Entran a esta página y en el link de lingüística pues digitan el tema que ustedes necesitan consultar. VirtualProt. En VirtualProt no hay nada para nosotros. Ciencia natural no hay nada. Multilegis. Empresarial no, tampoco ese multilegis no nos sirve. Banco de la República, sí, por aquí hay información, hay documentos que nos pueden servir. Convenio Interbibliotecario Zenon y Amazonía. Tendrían que revisar, pero estoy revisando en alguna ocasión y no encontré sin nada. Y TASBAS, Plataforma Académica de Especialidad Tributaria, tampoco nos sirve. Entonces, de esta podrían ingresar en el libro y sí, es especialmente el Banco de la República. Bueno, muy bien. Pero seguimos buscando. Por aquí dice base de datos de libres. Entonces, aquí ya encontramos espacios que son libres y en el cual podemos encontrar información de muchos aspectos. Aquí hay algunas de las que ya le mencioné. Está Dialnet,
está Ese Cielo, Redalit, bueno, una cantidad de espacios donde nosotros podemos investigar. Y son confiables la información que ellos nos den. También nos habla puntualmente de de unas revistas, pero en ese sí no van a encontrar mucho en nuestro campo de acciones. En bases de datos libres sí. Entonces ahí les dejo les comparto esa información para que ojalá esta semana empiecen a revisar. Se olvidan los buscadores, se olvidan los espacios que les mencioné, pues vayan abran su Chairá, ingresen a la biblioteca y en la biblioteca van a tener esa información. Bueno, niños, ¿alguna pregunta hasta aquí o continuamos con la presentación? Pregunta. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Recomendaciones, más recomendaciones para obtener información. Bien. Importante tomar nota de los contenidos que nos pueden ayudar en la construcción del marco teórico, pero es muy necesario recoger la bibliografía. La semana pasada dedicamos un momento de la asesoría para hablar un poco acerca de la ficha bibliográfica. Entonces, no dejen de tomar información sin la bibliografía. Si ustedes toman alguna información sin la bibliografía y después, profe, es que yo esto lo encontré, era muy bueno, pero no tengo la bibliografía, chicos, eso no le va a servir. No le va a servir. Información sin bibliografía no sirve. Como mínimo de fuente de primera mano o como mínimo una fuente secundaria. Pero es fundamental. Segundo, no olvidar la norma APA para el manejo de cada una de las referencias. A esta altura del camino, ustedes ya deben saber cómo se cita, cómo se referencia. Recuerde que las citas tienen varios manejos. Y esto lo coloco aquí en recomendación porque encontré varios trabajitos donde lo que hicieron fue copiar y pegar. Copiaron, pegaron y se les olvidó decir de dónde tomaron esa idea. Ahora, en el contenido, en la parte teórica, ustedes van a decir, profe, pero es que nosotros no somos teóricos, no podemos decir nada. No, lógico, yo sé que no, ni ustedes ni nosotros somos teóricos, la teoría la vamos a tomar de otras partes, pero nosotros tenemos que manejar la información. No es solamente copiar y pegar la idea, copiar y pegar el concepto, sino que yo tengo que darle un manejo a la información. Yo tengo que decir cuál es el objetivo para plantear esa idea. Tengo que darle una interpretación, tengo que darle una idea de introducción, tengo que darle un manejo, tengo que darle una conclusión, tengo que darle un cierre. Entonces, por lo tanto, debo citar de acuerdo a la norma APA. Recuerde que si su idea tiene más de 40 palabras, se debe colocar en un párrafo con sangría especial. Cosa que a la hora de leerlo, cuando yo veo un párrafo que está un poquito más alineado hacia la derecha, está un poco con sangría, una sangría distinta a todo el texto, inmediatamente al visualizarlo me voy a dar cuenta que esa es una idea o que es una cita referenciada que tiene más de 40 palabras, una cita con más de 40 palabras. Entonces es fundamental. Cuando tiene menos de 40 palabras, ya saben ustedes que va entre comillas, se cita el autor se puede mencionar al inicio o al final de la cita. Pero vuelvo, les insisto, toda esa información yo tengo que manejarla. No tengo que coger, solamente copiar y pegar. Y ojo con aquellos que estaban copiando y pegando sin darle manejo a la información, sin darle introducción, sin hacer un comentario, sin hacer un análisis. Recuerden que eso se llama plagio. Cuando yo copio y pego, cuando no cito, estoy plagiando, me estoy robando las ideas de otra parte y las estoy colocando en el documento como si fueran mías. Les coloco un ejemplo. Yo escribo un artículo y en algún momento voy a tomar la idea de Vygotsky acerca de las zonas de aprendizaje proximal o zonas de desarrollo próximo y me llama mucho la atención. Vygotsky plantea una idea que me sirve para mi artículo y yo cojo y copio la idea de Vygotsky, la planteo, la coloco en mi trabajo, no la cito, inmediatamente esa idea que aparece en ese trabajo, que es de Vygotsky, yo sé que es de Vygotsky porque yo la copié, hice copiar y pegar, control C, control V,
Inmediatamente cuando yo la coloco en mi trabajo, deja de ser de Vygotsky y se convierte en una afirmación, en una idea mía. Por lo tanto, quienes tienen, manejan esa información, si Vygotsky estuviera vivo en ese momento y se diera cuenta que yo me robé esa información, esa persona me puede demandar y me puede colocar en problemas legales por derechos de autor, por derechos de autor. Por eso, si ustedes han hecho el ejercicio alguna vez de subir una canción o subir un video a YouTube y colocó de fondo alguna canción de la cual usted no tiene los derechos de autor, inmediatamente YouTube le dice, usted tiene los derechos de autor, esta canción tiene copyright y pertenece tan, y le da a uno toda la información. Entonces, cuando la persona sabe, dice, uy, no, yo no puedo publicar eso porque me puedo meter en problemas. Pero el que no sabe lo publica y después tiene sus problemas legales por no respetar los derechos de autor. En la escritura pasa exactamente lo mismo. Si yo no cito, me estoy robando la idea, estoy haciendo plagio. Y eso es delicado a la hora de hacer los trabajos. Entonces, chicos, ojo con la norma. Si olvidaron la norma, por favor, revísenla. Revísenla. Yo creo que su maestra de formación TIC les ha enseñado cómo incluir las citas, cómo incluir las referencias desde Word. Ella les ha hecho, me imagino que les ha explicado cómo agregarlo para que al final aparezca en la tabla de bibliografía. Si no, como mínimo hágalo manualmente, pero respete esa autoría. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otra recomendación. Ah, bueno, ya no hay más recomendaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hago una pausa para que ustedes me pregunten. ¿No tienen preguntas? Bien, entonces vamos a mirar. Profe, pues yo creo que si surgen preguntas de aquí a uno le va escribiendo, ¿no, profe? Sí, claro, correcto. Ustedes saben que en este momento abrimos todos los canales de comunicación para hacer el ejercicio. Les recomiendo, chicos, les recomiendo trabajen en equipo. Si hasta este momento ustedes construyeron la primera fase de su informe, lo construyeron de manera individual, recomiendo que trabajen en equipo. Trabajen en equipo, por favor. Aquellos que no se han puesto la camiseta, pónganse en la camiseta, porque en la asesoría, en la sustentación les vamos a preguntar. Y si alguno de los compañeros no responde, va a tener dificultades, va a tener dificultades. ¿Aló? Entonces Una pregunta. Bueno, Walter. La valoración de la exposición del trabajo final va a ser igual que siempre. Pues se supone que ustedes, sí, ya le alcancé a escuchar. Se supone que ustedes trabajaron en equipo, entonces me imagino que la valoración sería por grupo net, Pero me estoy adelantando porque en ese momento no hemos hablado con los profesores y esto tenemos que también acordarlo. Así como ustedes tienen que reunirse y acordar el trabajo, la investigación, qué cosas sirven, qué cosas no sirven, de qué temas van a investigar, nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué cosas, cuáles van a ser los criterios que vamos a evaluar. A pesar de ello, ustedes ya en la guía encuentran ahí que hay una pequeña descripción de qué es lo que tienen que hacer el día de la sustentación. Entonces, esos criterios se van a tener en cuenta más lo que con los profesores pues acordemos. Pero por lo general, se busca dar una nota grupal. Ustedes se supone que el NET es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Y en un equipo todos trabajan. Profe, Perdón. Es muy complicado porque imagínense, o sea, en mi caso Jefferson estaba conectado ahorita y se desconectó. Yo ya hablé con la profesora Dari, le pedí que por favor hablara con él. O sea, ahí sí me parece muy difícil. Pero perdón, yo les hago una pregunta. ¿Quién escogió el compañero de trabajo? Nosotros. Es que ahí es donde yo siempre hablo de esa reflexión y creo que la hice el primer encuentro que tuve con ustedes. Ustedes tienen que buscar gente para trabajar en equipo, no armar grupos de trabajo. El grupo de trabajo, si es eso, se dividen y usted hace esto, usted hace aquello, yo respondo por lo mío, usted responde por lo suyo y califíqueme individual.
Eso hace el grupo de trabajo. Y nosotros en educación a distancia en la Universidad de la Amazonia, como mínimo nosotros, no hablamos de grupos, nosotros hablamos de equipos de trabajo cooperativo, de NET. Y esos equipos, por eso los dejamos a libertad para que ustedes lo conformen. Ustedes no comenzaron ese semestre, ustedes llevan, ese es el tercer semestre, es decir, llevan un año de estudio donde se deben conocer, De ahí la importancia, y por eso insistí desde el inicio, que se coloquen la camisa de trabajo, se coloquen en la línea de trabajo que tienen que estar defendiendo. Profe, pero le digo qué es lo que pasa, por lo menos en el caso mío. Prácticamente pues los trabajos, pues que este niño me ayuda y todo, pero a mí me toca que coger todo ese trabajo y comenzar a acomodarle los conectores y todo. Yo creo que ustedes vieron en el trabajo que enviamos ahorita unos conectores que por lo menos comenzaba y finalmente por allá en la mitad del trabajo yo dije la verdad, yo no me pongo a arreglar más cosas así, profe, porque es que uno le dice y uno para trabajar en un grupo así es como muy aburridor. Y eso a uno como que lo entran como en ese choque, profe, porque uno la verdad no sabe ni qué hacer, por lo menos, vale, cuidado, este niño sabía que hoy teníamos videoconferencia, ahora 8 días no me conecté porque como le comenté a usted internamente lo que me ha pasado con el celular y todo. Y no se conectó, y también hoy lo mismo, y después el Ruth, ¿usted qué entendió? Y entonces pues a uno le queda como difícil de uno estar haciendo lo de uno y también lo de otro a la vez. Entonces eso uno como que a rato lo desobliga, profe, y créame que todos los grupos estamos en la misma, sino que más de uno le da pena hablar. No, yo entiendo eso, y ya varios, usted no es la primera ni Walter. Hay varios que ya me han mencionado y yo no me voy a poner a hablar de manera particular, pero en este caso ustedes ya tienen que terminar como han iniciado. Yo insisto nuevamente, ustedes conformaron sus equipos de trabajo de esa manera, pero insisto nuevamente, ustedes ya se conocen. Si usted sabe que David no trabaja, David es perezoso, no se esfuerzan, no asiste a las videoconferencias, no asiste a los encuentros presenciales, pues a mí me da pena y con todo el dolor de mi alma, pero a David no lo voy a volver a meter en mi equipo de trabajo. ¿Para qué lo voy a meter si él no trabaja? ¿Para qué lo voy a meter si no produce? El problema es que no hay de dónde agarrar, porque los grupos establecidos... Uy, no, eso sí no lo acepto. Porque es que, o sea, la profesora dijo primero que eran de A3, después que no, que solamente de A2. Y entonces ya como, por ejemplo, cada semestre se han seguido haciendo... No, ahí sí me disculpa, Walter, pero en el caso suyo usted le tocó con el compañero que le tocó porque usted no estuvo en los primeros días. No, sí, en cuanto a eso, yo sí, no podemos decir que no hay de dónde agarrar. Vamos a hablar de pronto de hacerse uno con un mejor compañero, no se puede. No se puede, profe, porque los que se quedaron sin grupo, digamos, no están, como por decirlo, al mismo nivel de los compañeros que ya tienen un grupo establecido, que ya saben cómo trabajar, que ya tienen un ritmo de trabajo. Mire, ¿sí me entiende? Es que en este momento ya esa queja ya suena a disculpa. Porque si ustedes hubieran planteado... Si usted mira mis trabajos son muy buenos. Y yo no escúcheme primero que no estoy refiriéndome a sus trabajos. Estoy hablando a todos. En este momento, esas quejas suenan a disculpa, porque si ustedes plantean esa situación desde el inicio, con los docentes, tomamos la decisión. Yo entiendo que Walter está planteando que estos grupos fueron conformados desde el primer semestre, algo así. Claro. Entonces, si ustedes desde el primer encuentro que tenemos decimos, profesor, tenemos inconformidad por esto y esto, nuestro compañero o dúo, grupo NET no está funcionando, desde el inicio tomamos medidas, pero en este momento ya ustedes estamos que a mes y medio, 2 meses de finalizar ya todo el proceso. Entonces es muy difícil pensar en que vamos a reestructurar. Yo vuelvo, les insisto, y por eso desde que comencé esta conferencia les estoy diciendo, pónganse en la camiseta quienes no se la han puesto. Pónganse en la camiseta y por eso les digo de manera puntual, la próxima semana le voy a preguntarle por grupos NET. Entonces, ejemplo, a Walter le va a decir, Walter, ¿ustedes qué investigaron? Walter me va a decir, yo trabajé con su compañero, ¿quién es? ¿Jefferson? Jefferson. Eso, entonces a Walter y a Jefferson le voy a decir, bueno, ustedes cuéntenme qué han hecho. Ahí va a quedar en evidencia que no haya hecho nada.
quien esta semana no haya hecho el ejercicio de, bueno, compañero, vamos a ver cuáles son los temas que tenemos que investigar, cuáles son los autores, cuáles son las fuentes que tenemos que referenciar. Vean que yo estoy llamo, le hablo por WhatsApp, le hago llamadas, le digo... Correcto, Walter, pero la próxima semana yo voy a preguntar. Entonces, si él no está, entonces él tendrá que darme cuenta por eso. Y eso yo voy a empezar a revisarlo porque... listo, profe. Y para todo lo mismo, muchachos. Esto yo lo voy a empezar a tomar así individual porque el día de la asesoría esperamos que todos estén preparados. Yo no quiero que ninguno esté con el cuento, es que mi compañero hizo, no hizo. No, que todos estemos en el cuento. Vea, yo les voy a decir algo. A esta altura del camino hay chicos en el semestre que están muy bien ubicados fundamentalmente y teóricamente. Es decir, que lo que se les ha enseñado les ha servido. Y no solamente eso, ustedes han indagado por sus propios medios y tienen buena referencia, tienen buenos documentos y los felicito por ello. Hay otros que se han quedado solo con lo que ven cada mes, cada 2 meses, con lo que los compañeros le cuentan. Esos chicos tienen dificultad, pero la idea es que en este momento se empiecen a nivelar. Yo sé que si David se pone a leer los documentos esta semana, si empieza a investigar, si empieza a entender qué es lo que van a investigar, qué es lo que están proponiendo, qué es lo que propusieron en la primera fase del trabajo de investigación, yo estoy convencido que para la próxima semana vamos a dar respuesta y vamos a dar razón de lo que estamos haciendo. Pero si por lo contrario estamos distraídos, yo sé que entre 8 días vamos a encontrar a más de uno despistado. Y vuelvo y les insisto, ya se dieron cuenta que hoy les estuve preguntando, así por encimita. La próxima semana vamos a entrar en detalle porque ustedes me tienen que decir qué han encontrado. Aquí no me van a salir con el cuento dentro de 8 días. Yo no encontré nada porque hay muchísima información y ya les voy a brindar algunos nombres de algunos materiales en los que pueden revisar esta semana para ver qué les sirve a ustedes para la construcción del marco teórico. Yo quiero que en esto seamos claros y ustedes planteen sus ideas en torno a esto. ¿Sí? La próxima semana les preguntamos. Entonces, ejemplo, yo le voy a decir, Diego, ¿qué encontró usted? ¿Cuál es el tema el tema que ustedes van a profundizar en su marco teórico? Diego tiene que contarme y Diego tiene que decirme, no, con quién trabajó, cuál es el compañero. Es más, esta semana voy a empezar a dar esa lista para que no estar preguntando, sino que de manera puntual le pregunte a Diego y al compañero de trabajo de una vez. Entonces, recomiéndele a su compañero de equipo que esté conectadito la próxima semana. Y más, porque es la última asesoría antes de que ustedes entreguen su segundo producto de autoaprendizaje en investigación y análisis del discurso. Entonces, es la última posibilidad que tienen de hablar conmigo, de interactuar de los documentos que han consultado para empezar a construir y responder el trabajo. Entonces, si hay alguna pregunta, si no, para terminar esa parte del marco teórico, porque ya el tiempo se nos está agotando. Me quedan sino como 13 minutitos. Bueno, listo. Entonces, miren, muchachos, ¿qué materiales hemos trabajado en el semestre y que les puede servir a ustedes para sacar algunas ideas o algunos conceptos del marco teórico? Hemos trabajado con análisis del discurso de Covadonga, del 2014. Es un documento que contiene información importantísima que les puede servir a ustedes. Estos materiales, algunos están en la plataforma. Si alguien los necesita o si quieren, les puedo subir los documentos también al grupo en WhatsApp para que le facilitemos los recursos a aquellos que solamente tienen acceso a redes sociales. También tenemos por aquí las cosas Profe, perdón, sí, sería muy bueno que nos subiera eso por WhatsApp porque a mí me facilita más así, profe, porque como acá en Puerto Rico por lo menos todo está cerrado. Y si abren un momentico y de una vez cierran. Porque como están con eso de pico y género, entonces la mayoría de los almacenes pues atienden a unas mujeres. Entonces, y todo eso, entonces pues cuando le toca a los hombres pues todo cerrado y todo eso. Listo. Entonces, y mira, aquí están restringiendo mucho. Esos 3 materiales, yo los tengo en rojo porque supongo que ustedes ya lo tienen. Son materiales que se han trabajado desde el primer momento de autoaprendizaje. Pero, si no los tienen, igual los voy a subir. Voy a subir estos 5 materiales al grupo. Ahora me conecto el computador el WhatsApp al computador y les voy a subir estos 6 materiales. De todas maneras, si alguien
quiere compartir algún material que encontró y sirve, lo puede compartir, si no, no hay ningún problema. Entiendo que muchas veces uno encuentra información y dice, esto me sirve a mí, no quiero que me roben la idea, ya usted verá cómo lo maneja. Pero les voy a subir material de Covadonga, de Calzamiglia, de Castejón, de Bandit y de Brice. Este es el material que tenemos en este momento que yo les proporciono para que ustedes esta semana los lean. No quiere decir que no pueden acudir a otros materiales, sí pueden acudir a otros materiales, pero entonces, vuelvo y les digo, son materiales que hemos suministrado durante este semestre. ¿Listos? Bien, eso en torno al marco teórico. Al diseño metodológico, ustedes deben tener en cuenta estos 5 punticos para el diseño metodológico. Para construir el diseño metodológico deben puntualizar cuál es la modalidad de investigación o el tipo de investigación que van a desarrollar. Hace algunos días ya habíamos hablado de esto y ustedes tienen que definir si el trabajo de ustedes va a ser un trabajo de tipo cualitativo o si va a ser un trabajo de tipo cuantitativo. Ya en este momento ustedes tienen que definirlo. Y en el texto que me entreguen ustedes, el texto positivo dentro de 15 días, ya me tienen que decir cuál va a ser la modalidad y cuál va a ser el autor de esa modalidad que ustedes van a retomar. Recuerden que todo esto es referenciado, Si ustedes van a seguir la línea cuantitativa, me tienen que decir cuál es el autor que van a tener en cuenta para seguir desarrollando su investigación cuantitativa. Ustedes ya tienen material, pero ahora también les puedo compartir por WhatsApp el link o el material del cual ustedes pueden tomar como referencia para definir el tipo de investigación que van a desarrollar. Segundo, la población o universo de estudio. Cuando hablamos de poblaciones, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Ahí en el diseño metodológico tienen que mencionar cuál es el grupo poblacional con el que van a trabajar. Ya la gran mayoría seleccionó grado tercero, grado quinto, grado séptimo, grado sexto. Muy bien. A esa población hay que hacerle una presentación. Hay que decir cómo viven, cuántos años tienen, cuántos hacen parte de esa población. Hacer una descripción socioeconómica de cada uno de ellos. Sí, dime. Qué pena interrumpirlo. En la primera fase, yo decía escribí, pues, que de esa investigación se van a beneficiar, pues, la comunidad en general, los padres, los estudiantes y los docentes. Entonces, en este caso, ¿me enfocaría solo por los estudiantes? Sí, claro. No, en el diseño metodológico usted tiene que hablar, bueno, usted puede hacer esa descripción de ese universo. Si usted me habla de padre, me habla de estudiante, ese es el universo de estudio, pero tiene que puntualizar cuál es la población específica que va a recibir. Ahora, si usted va a trabajar y va a incluir en su investigación a los docentes, si hablo en plural, pues usted tiene que mencionar cuáles docentes van a ser, de qué institución, de qué área. Pero si usted habla de un docente, ya está indicando cuál es su población. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Eso es importante que ustedes en esta parte del diseño metodológico o el marco metodológico, ustedes empiecen a puntualizar. Ya no es generalizar, sino llegar de manera puntual a este grupo de estudiantes o este grupo de personas. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? La muestra. Ahí es donde muchos de ustedes, aquellos, por ejemplo, que van a desarrollar entrevistas, van a desarrollar encuestas, tienen que hacerlo de manera aleatoria. Si ustedes van a desarrollar una encuesta o una entrevista, ustedes tienen que seleccionar de esa población, tienen que seleccionar una muestra. Y la muestra puede representarla en un 15%. Entonces, si tenemos un grupo de 20 estudiantes, el 10% de ese 20% serían 2 estudiantes, con 4 estudiantes a los que les aplique la entrevista. Con 4, con 3 estudiantes sería suficiente desarrollar la entrevista o tomar la entrevista de estos estudiantes para seleccionarlo como muestra. Si hablamos de un cuestionario, los cuestionarios se pueden cuantificar, entonces no es necesario reducir la muestra, sino que el cuestionario se le aplica a toda la población y cuando haga el análisis de los resultados, entonces voy a mostrar un porcentaje que hace referencia a todos ellos. Pero cuando hablo de selección de muestra, hago referencia a aquellos
que han planteado desarrollar entrevistas. Entonces, no le hagan la entrevista a los 30 estudiantes que hacen parte de la población, porque va a ser muchísima información. Al azar, escojan 3, 4 estudiantes, quien va a hacer la muestra. Entonces, cuando estén construyendo esta parte, revisamos el módulo que tenemos de investigación para sustentar cómo construimos esa muestra. Profe, qué pena. Esto, en la selección de la muestra nos tocaría hacerlo de manera hipotética, ¿verdad? Es mejor aleatoria, una selección aleatoria. ¿Sí? Ahora, Me refiero a que como no, pues no hay población a la cual dirigirse en este momento específico. Porque, sí, claro. Por eso les digo que nos toca sustentarlo desde la parte aleatoria. Lógico que nosotros, pues, tendríamos que buscar los niños con los que tenemos conexión. Ok. Y ahí nos va a servir nos sirve de puente el maestro. ¿Ustedes tienen el número del docente donde hicieron la observación? Sí, señor. Bueno, eso igual lo vamos a revisar la próxima semana. Yo quiero que estén pensando en esto y de acuerdo a las dificultades que ustedes tengan, si no tienen cómo acceder a la información de los chicos, de los maestros, pues si es necesario replantear alguno de estos puntos, se replantea porque soy consciente de eso y yo creo que a mis compañeros también se los mencioné, que hay algunas cosas que de pronto nos toca replantear, teniendo en cuenta si la situación sigue de esta manera. Porque pues igual nos han dicho que los estudiantes vuelven al aula el próximo mes, prácticamente. Que todo este mes ellos van a estar en casita trabajando. Entonces, de acuerdo a esa situación, pues nos toca mirar cómo nos acomodamos. Ahora, el punto número 4, los instrumentos. Instrumentos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar encuestas, vamos a utilizar cuestionarios, vamos a desarrollar entrevistas, ¿sí? Vamos a grabar videos. Bueno, pues en este momento el video va a ser muy difícil porque no tenemos cómo llegar a ellos. Un taller, vamos a desarrollar un taller. Todos son los instrumentos que ustedes tienen en vista o tienen en mente desarrollar. ¿Cómo sé qué instrumento necesito? Y a muchos grupos que asesoré les dije, esos objetivos específicos después van a ser las actividades. Entonces, cuando yo reviso los objetivos específicos, inmediatamente tengo en mi mente, tengo claro cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar. Entonces, teniendo en cuenta esas actividades, yo tengo que construir unos instrumentos. Si ustedes, por ejemplo, colocaron en una actividad dice diagnosticar la situación de los estudiantes, entonces, ¿qué instrumento necesitan para diagnosticar? Me imagino que ustedes, cuando observaron la clase, tomaron nota. Entonces, el instrumento que me sirve para diagnosticar esa situación inicial es una matriz de referencia. Entonces, la matriz de referencia me permite a mí colocar identificar cuáles fueron las dificultades que encontré ese día en observación. O un diario de campo. Entonces, por lo general, en el diario de campo lo que se hacen son anotaciones de lo que el investigador ve en el día a día. Yo sé que ustedes fueron juiciosos en identificar el problema, entonces lo que ustedes plantearon ahí se puede pasar a un instrumento que se puede denominar matriz de referencia o diario de campo. ¿Listo? Entonces, con cada uno de los objetivos específicos hay que desarrollar actividades y alguno de estos pues nos va a permitir construir algunos instrumentos. Algunos de manera puntual dijeron en los objetivos específicos, plantearon que iban a diseñar una encuesta. Entonces, en este momento, ese sería el instrumento. Tendrían que plantear cuál sería la encuesta y qué preguntarían en la encuesta. Y ya el último punto, el diseño metodológico, tiene que ver con la tabulación y análisis de la información. ¿Cómo van a tabular esa información que ustedes recolecten? ¿Cómo la van a analizar? Y aquí nos vamos a apoyar muchísimo con lo que la profe de formación en TIC les oriente acerca de la tabulación y el análisis de la información. Pero para ello, pues ustedes necesitan tener en claro cuáles son los instrumentos que van a utilizar. Piensen en estos 5 puntitos esta semana también en el diseño metodológico. No los voy a confundir más, pero piensen puntualmente en la modalidad, qué tipo de investigación van a desarrollar. Si es cuantitativa, si es cualitativa.
Segundo, la población, de manera específica. ¿Cuál va a ser la muestra para desarrollar las actividades específicas que ustedes van a diseñar? Ahora, no tienen que hacer muchos instrumentos. Algunos han planteado con un instrumento recogen la información y ahí sí analizan y muestran resultados. ¿Cómo vamos a tabular la información? Esta diapositiva la voy a subir al foro. Aquí Más Millas nos muestra da algunas referencias en cuanto a la modalidad de investigación, si es cuantitativa, si es cualitativa. ¿Sí? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en el modelo cuantitativo y cuáles son las técnicas que se utilizan en el modelo cualitativo? Ustedes pueden utilizar como referencia esta información y esto lo utiliza Más Millas. ¿Sí? Las técnicas, aquí las explican puntualmente, qué técnicas y cuáles son los instrumentos. Si ustedes, por ejemplo, van a realizar una entrevista, pues tengan en cuenta que esa entrevista hace parte de la investigación cualitativa. ¿Sí? Si ustedes van a aplicar un cuestionario, pues tengan en cuenta que eso hace parte de la investigación cuantitativa. Profe, tengo una pregunta, qué pena. Cuando realicemos, por ejemplo, digamos, hacemos cuestionarios, entonces cogemos aleatoriamente tres estudiantes. ¿Tenemos que dentro del trabajo incluir el cuestionario como tal de cada uno de los estudiantes o los resultados a los cuales llegamos de esos cuestionarios? En este caso, que estamos hablando de diseño metodológico, usted tiene que incluir el cuestionario. No los resultados, porque pues eso hace parte ya después del análisis. ¿Sí? Pero en este caso que ustedes están planteando cómo van a desarrollar la metodología de la investigación, sí es necesario que anexen para el 15-16 de mayo que ustedes me van a entregar ese avance, sí es necesario que incluyan el cuestionario. Lógico que el cuestionario va a estar sin responder, está limpio. ¿Sí? No lo van a aplicar, no está aplicado para el 15, para el 16 de mayo. Porque ahí es donde yo voy a revisarlo y le voy a hacer observaciones para que ustedes lo ajusten. Si van a hacer una entrevista, ustedes tienen que decir qué van a preguntar. Si es una entrevista de preguntas cerradas o de preguntas abiertas, ahí también yo les voy a hacer observaciones para que después la puedan aplicar. ¿Listo? Revisen el material. El material lo encuentran, ahí les coloco un link. Profe, donde pueden revisar a fondo estos temas de cómo recoger y construir estas fichas. Pregúntame. Profe, digamos, bueno, yo había escogido, pues cuando presenté el primer trabajo, la investigación cualitativa. Sí. Y en este caso tengo que realizar, bueno, los objetivos planteé realizar una entrevista y acá me aparece que, pues según la tablita, que es cuantitativa. Entonces, ¿se puede? Sí, claro. A eso le llamamos una investigación mixta. O simplemente usted dice el enfoque que yo voy a trabajar es el enfoque cualitativo, pero voy a utilizar un instrumento o voy a utilizar una herramienta del enfoque cuantitativo. Es manejo. Es el manejo que ustedes le den. Bueno, señor, gracias. ¿Listo? Igual esta diapositiva la voy a subir también al grupo en WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano. Voy a subir la diapositiva y voy a subir los archivos. ¿Listo? Preguntas, chicos, preguntas. Que me voy a desconectar para que la profe Jenny pueda trabajar con ustedes. Mucho ánimo. Por favor, vamos a trabajar, vamos a buscar fuentes, vamos a buscar información. En algún momento cuando requiera que les comparta o que les asesoren algo, con mucho gusto me escriben. Me escriben que voy a estar allí. Voy a estar ahí para asesorarlos. Pero ya la profe Jenny está conectando. ¿Preguntas, niños? Por ahí lo dijo Ruth. Las preguntas muy posiblemente empiecen a surgir cuando empiecen a trabajar. Entonces, cuando empiecen a trabajar y surjan las preguntas, ya saben que estoy atento para asesorarlos o apoyarlos en esa construcción. La parte del cronograma de actividades es más sencillo. Teniendo en claro qué actividades vamos a desarrollar, les voy a compartir una rejilla para que ustedes no hagan sino colocar las actividades y en qué tiempo los van a desarrollar. Entonces, en estos días estaré por ahí compartiéndole más información por el grupo y estaremos interactuando. Si no hay preguntas para desconectarme. ¿No hay preguntas? Bien, chicos, entonces que tengan un buen día.
Una excelente mañana, el resto de mañana en cada una de las unidades temáticas y el resto de la tarde. Y estaré en contacto con ustedes para seguir trabajando entonces, asesorándolos y acompañándolos durante toda esta semana. Que tengan... Muchas gracias, muy amable, buenos días. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Chao. Chao.